bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a ver qué es lo que está sucediendo en Europa con la agricultura. Sean ustedes bienvenidos. En Europa está pasando una cosa bien interesante de analizar, porque nos habla un poco de lo que sería el futuro de la agricultura. Hay una pirámide que mide lo que son las necesidades humanas, ¿ok? Entonces hay unas necesidades muy básicas que son la base de esa pirámide, que es la salud, la alimentación, ¿verdad? La vivienda. Luego van surgiendo nuevos puntos en esa pirámide. Si uno no tiene satisfecha lo que es la base de la pirámide de las necesidades humanas, uno está desesperado por lograrla. Pero una vez que ya ha satisfecho esas necesidades básicas, uno tiende a concentrarse en otras cosas como la realización personal, la aceptación social, etcétera, etcétera. Europa, como un continente que maneja grandes recursos económicos, por no decir que es un continente que es rico, ya esas necesidades básicas de la alimentación, ellos la dan por descontado. Y entonces están centrándose en la protección del medio ambiente. Y se ha creado toda una cultura que se llama el Plan 2030, donde ellos se establecen unas metas para el desarrollo agrícola, respetando mucho la agroecología, reduciendo las emisiones de CO2 y una cantidad de cosas que son propias de niveles más altos de la pirámide de las necesidades humanas. Hay toda una argumentación con el tema del cambio climático, que ahorita es una necesidad superior, pero cuando el cambio climático limita el desarrollo de la humanidad, se va a ubicar en las bases de la pirámide. Y ellos ahorita están preocupados por eso y están tomando la iniciativa de empujar su agricultura hacia una agricultura más ecológica, más sustentable. Sin embargo, en Europa además sucede otras cosas. El salario en Europa es significativamente más alto que, por ejemplo, en Latinoamérica, que en África, que en Asia. Y entonces los costos de producción de los bienes agrícolas, que normalmente consumen grandes cantidades de mano de obra, son más altos. Y la característica de Europa es que Europa se desarrolló en base del minifundio, o sea, pequeñas parcelas de tierra. Y entonces hay mucha gente que tiene pequeñas parcelas de tierra. Entonces la mecanización no es como en los Estados Unidos, donde hay hectáreas y hectáreas de terreno y entra un mega tractor a trabajar todas esas hectáreas de terreno y lo hacen todo en forma mecanizada. No, en Europa, por sus características, la mecanización es mucho menor y casi todas las labores tienden a hacerlas en forma manual, principalmente para frutas y hortalizas. Adicionalmente, los Estados Unidos de América ha contado con México, Centroamérica, para proveerles de mano de obra para manejar los bienes agrícolas. En Europa los han traído de África, de Marruecos, ¿okay? Y entonces, pero las limitaciones a la migración son mucho más fuertes en Europa que en Estados Unidos. Entonces se consiguen con que los agricultores que tienen pequeñas superficies no mecanizadas no son rentables, no le dan los números y es básicamente por el costo de los bienes y servicios que se producen. Si bien las frutas y hortalizas adquieren precios altos, la competencia por toda esa producción periférica le hace de nosotros aquí en Latinoamérica, África, ¿verdad? Asia, que pueden proveer productos más mecanizados, más trabajados, con menos consumo de mano de obra costosa, porque la mano de obra en Europa es realmente costosa, hace que ellos no puedan subir los precios de una manera importante. Ellos han creado barreras arancelarias. Pero cuando quieren hacer
acuerdos de libre comercio para poder colocar sus chips, sus computadoras, sus botellas de champán o cualquier cantidad de cosas para recibir beneficios impositivos y tener una relación dentro de lo que se llama el libre comercio, lo primero que le va a pedir a Argentina y el Mercosur: permíteme vender mi soya, permíteme vender mi caña de azúcar, en detrimento de la remolacha azucarera que se pudiera producir en Europa. Entonces, yo quiero vender chips, microcomputadoras, quiero vender vehículos BMW o cualquier cosa de estas costosas, ¿verdad? Pero no quiero recibir la soya y el maíz de Latinoamérica. Pero lo primero que entra en la negociación es: si yo te recibo tus cosas a cero arancel, tú me tienes que recibir las mías a cero arancel. Y eso ha creado una presión que entonces, dependiendo de quién esté mandando, se inclina la balanza hacia un lado o hacia otro. Como hay la onda ecologista y de la protección del medio ambiente, bueno, entonces eso ha significado que el sacrificado serían los agricultores. Hasta este momento en que los agricultores protestaron y dijeron: ya basta. Y empezaron con una serie de protestas muy fuertes en toda Europa que les hizo, si se quiere, torcer el brazo a las autoridades, recapacitar y analizar nuevamente la situación, llevando ¿cómo se llama? O echando para atrás ese proyecto que pretendía ser muy estricto en los temas ecológicos que hacían prácticamente no rentables las producciones agrícolas. Hay una experiencia de un país, se habla de Sri Lanka, donde quisieron hacerlo en forma tajante. De ahora en adelante somos ecológicos. Y los sistemas de producción no estaban acostumbrados, los agricultores no estaban acostumbrados a trabajar en ecológico. Sencillamente el sistema fracasó. Y esta protesta tan fuerte de los agricultores lleva a recapacitar a las autoridades europeas de que tienen que primero desarrollar la tecnología y luego entrar en un proceso de masificación. Ahora, ¿qué otra cosa sucede en Europa? En Europa sucede de que a raíz de que los precios de los productos agrícolas no van a la par a los costos de producción, todos estos agricultores viven en base a subvenciones. Si usted es un agricultor en Europa, para usted una parte muy importante de sus ingresos son las subvenciones que le da la Unión Europea o el país en referencia, que los hace mantenerse en el negocio. Pero eso significa que usted no es rentable de per se, sino usted es rentable si recibe la subvención. Si no recibe las subvenciones, no va a ser rentable. Entonces pasa a ser una industria totalmente dependiente del gobierno, en lo que se conoce como empresas zombies, que si no reciben la ayuda, no viven, desaparecen. Esa es la técnica y eso comenzó en Japón, donde casi todas las empresas recibían ayudas y aportes del Estado para poder sobrevivir. Y ahorita se considera que todas las empresas en Japón son empresas zombies, porque si no reciben las ayudas y ciertas condiciones económicas para sobrevivir, no pueden funcionar y dejaron de ser competitivos. Entonces, eso es lo que hace que en Japón todas esas protecciones que le dio el Estado hizo de que Japón, que se iba a convertir en la primera potencia mundial, dejara de ser una potencia mundial y entrara en una fase retrógrada, donde ahorita ya no, si bien sigue siendo una economía importante, ya no es tan importante como lo que se decía que iba a ser la primera potencia mundial por ahí en los años 90. Producto de esas protecciones, de esas políticas económicas protectivas. Y eso fue lo que hizo que la agricultura europea poco a poco se fue convirtiendo en una empresa zombie. Empresas que si no reciben las subvenciones no van a poder subsistir. A diferencia del capitalismo salvaje que ocurre en los Estados Unidos, donde todos esos agricultores que no eran rentables fueron desapareciendo y fueron quedando los más eficientes. Una consecuencia negativa es que de fincas pequeñas terminaron siendo fincas muy grandes, grandes lotes de tierra trabajados muy mecanizadamente. Entonces, ¿el modelo correcto cuál es? ¿El modelo norteamericano? ¿El modelo europeo? Realmente la pregunta es difícil de responder. Lo que sí es cierto es que la alimentación está en la base de la pirámide. Y nosotros debemos abastecer
la alimentación, para luego pensar en todas las demás cosas de realización personal. Debemos tener garantizada la alimentación. Y podemos citar el caso del evento que ocurrió en el 2020, donde todo el mundo tenía que usar un tapaboca. Los tapabocas recibieron un proceso durante años de capitalismo salvaje, y donde fuera más barato producir los tapabocas, se produjeron los tapabocas, y las demás empresas de tapabocas que estaban regadas por todo el mundo quebraron, porque era más rentable traer los tapabocas fabricados en China. Cuando se presentó la crisis del 2020, China tenía la sartén por el mango y decidió a quién venderle los tapabocas. Y como ustedes decidieron que era más rentable traerse los tapabocas de China, cuando ustedes necesitaron los tapabocas, no los tuvieron. Y la población se resintió cuando hubo ese problema de la necesidad de tapabocas, porque dependiendo de tu relación con la República de China era que tú ibas a tener tapabocas o no ibas a tener tapabocas. Eso es una cosa que se presentó, que lo vivimos. Y lo tenemos de referencia para lo que está sucediendo ahora con la agricultura. La agricultura, cada país debe tener garantizada su base de la pirámide, su alimentación en función de su producción local. Crear las condiciones para que la agricultura local sobreviva. Ahora, no es conveniente que sea en base a una agricultura zombie, una agricultura que requiera subsidios para subsistir. Tan competitiva es la agricultura en la Argentina, que la Argentina tiene impuestos para la exportación de soya y maíz. Y hay que pagarle al gobierno para tú poder exportar. Cuando en todo el mundo, normalmente a los agricultores los dejan exportar libremente porque es la forma de darle aire. Pero ahí se creó una industria tan competitiva que son capaces de pagar impuestos de exportación. Entonces imagínense en Europa, donde están acostumbrados a recibir subvenciones, que le digan que para poder vender su producto tienen que pagar un impuesto. O sea, es impensable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se crearon las condiciones en forma populista económica para que existiera eso. No quiero decir que se eliminen las subvenciones de la noche a la mañana, sino que hay que realmente repensar la agricultura. La agricultura debe ser pensada y analizada de tal forma de que pueda subsistir, de que en Europa tengan su autoabastecimiento, para que no le suceda lo mismo que sucedió con los tapabocas, donde cuando se puso la cosa chiquitica y necesitaban los tapabocas, no los tenían. Entonces, imagínense con la alimentación, que es tan importante como en aquel momento los tapabocas, porque era lo que es la diferencia entre la vida y la muerte. En el caso de la alimentación. En caso de una crisis global, si tú no tienes una industria agrícola fuerte, no podrás alimentarte. Entonces, eso es lo que quería traer a colación. O sea, no es que esté a favor o en contra de la tesis de los agricultores. Eso es una cuestión de política interna de Europa. Lo que quiero traer a colación, y es a nivel global, que cada país en cierta manera tiene que estimular su agricultura. La agricultura, como ya es una cosa que ha sido tan tecnificada y tan optimizada, ¿verdad?, está en unos niveles en que no es rentable en muchos casos. Y los agricultores no son los grandes empresarios como lo fue antes el señor feudal. Ahorita el gran empresario es el que trabaja la empresa por la cual estamos transmitiendo esto, ¿ok? O la empresa que fabrica las computadoras, las que fabrica los microchips. Y la agricultura ha pasado a un segundo plano. Pero recuérdense que estamos en la fase de abajo de la pirámide. Y si nosotros fallamos, los agricultores, no va a haber comida para ustedes en el momento en que haya una crisis. Porque mientras podamos traer los alimentos de otras partes del mundo, los se traerán. Pero si se presenta cualquier problema importante, llegará el momento en que el país que exporta dirá, primero se abastece mi producción local y luego exporto. Tal cual como ocurrió con la crisis de los tapabocas. Entonces, véanse en ese reflejo.
analicen la agricultura. Realmente pienso o pensamos que la agricultura basada en subvenciones es una agricultura zombie, tal cual como se considera que la industria, las empresas en Japón son empresas zombies. Se acostumbraron a ayuda del Estado. No quiero decir que vayamos al capitalismo salvaje de los Estados Unidos, pero sí que se llegue a lo que llaman una tercera vía. Una cosa que considere los beneficios de ambos mundos. ¿Ok? La parte ecológica, la parte de la protección del medio ambiente, de las reducciones de emisiones de CO2, son cosas importantes que deben considerarse. ¿Ok? Pero hay que compensarlas, porque ahorita sigue estando en primer lugar mantenerse vivo y alimentarse que la protección del medio ambiente. Ahora, indudablemente, si descuidamos el medio ambiente, esto pasará al mismo nivel de la agricultura, porque no habrá agricultura si hemos deteriorado el ambiente. Aplaudimos la iniciativa de la agricultura regenerativa, la ganadería regenerativa, que han reducido de manera importante las emisiones de CO2, tanto de la agricultura como de la ganadería, han reducido el uso de insumos y ha ayudado a los agricultores a ser más rentables. Iniciativas que se comienzan desde el Brasil con la agricultura sintrópica, ¿okay? Y todo lo que viene desde ganadería regenerativa, de las leyes de pastoreo de Bazán, pasando por las experiencias de Johan Sidman allá en el África y que nosotros en Latinoamérica estamos adoptando y que pueden ser adoptadas en Europa también. Entonces, la combinación de todo es lo que nos hará una producción más rentable. Bueno, yo quisiera que ustedes de una manera respetuosa hagan conocer su opinión. ¿Qué piensan ustedes que es la solución a los problemas de la agricultura? No solo en Europa, sino en todo el mundo. Si consideran que una agricultura basada en que sea rentable solo a base de subvenciones es válida, o si debemos ir al modelo argentino donde le ponemos más bien más impuestos a los agricultores porque consideramos que son muy rentables, o si nos vamos al modelo norteamericano donde el capitalismo salvaje se encarga de desaparecer a los agricultores pequeños y no rentables y concentra las tierras en grandes latifundistas. Entonces, bueno, esperamos que conocer su opinión. Por favor, háganla dentro del marco del respeto, hagan conocer sus puntos de vista, porque todos son válidos. Esta comunidad está abierta a conocer las opiniones de todo el mundo, pero con muchísimo respeto. Sin más que decir, así concluye otro video más del canal de Agrotecnología Tropical. En esta oportunidad, hablando de la agricultura en Europa, de la crisis de la agricultura en Europa, que no es más que un reflejo de la crisis de la agricultura global. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informados cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.